Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Estamos aquí con una invitada de lujo, digamos, que hace rato que teníamos ganas de hablar con ella y estábamos esperando que saque un libro, porque nosotros así, es un poco así, ¿no? La gallina cacarea cuando pone un huevo. Entonces dijimos, vamos a darle la bienvenida a Silvia Hoppenheim. ¿Cómo estás? Bien, siempre contenta de hablar con vos, así que ya bien. Ah, bueno, gracias. Nosotros también muy contentos de primero haberte leído, que hace rato que estábamos esperando un poco el sucesor, por lo menos en tiempo, de Ginebra, y nos sorprendiste saliendo por una tangente totalmente diferente. Sí, totalmente diferente. Y te digo la verdad, me sorprendiste también en el sentido en que me gustó muchísimo. No es que esperaba menos, pero de verdad dije, che, pero se fue al carajo. Se pasó. Dije, esto es tremendo lo que pasa en este libro. O sea, no lo que pasa en sentido argumental, sino lo que pasa como objeto, como es el libro, como lenguaje. La verdad que quedé maravillado. Pero bueno, para que los oyentes se vayan enterando, contanos un poquito de qué va Vengo a buscar las herramientas. Una frase extraña para un título, por cierto. Es ya una frase extraña, sobre todo en su articulación, ¿no? Como sujeto, predicado. Sí, sí, ¿no? Porque es que es como medio rara. Sí, a mí me gustaba, obviamente fue una frase que se impuso, porque es la frase que yo escuché y un poco la llave de la novela que se fue escribiendo, ¿no? Viste, cada novela tiene un origen particular. Es como el mito de origen de cada uno de nosotros. La novela también tienen su mito de origen, y creo que cada una parte de distintos lugares más allá de las búsquedas que uno puede intelectualmente pensar, ¿no? En este caso fue realmente una frase que se me impuso, escuchada en una circunstancia particular. Y se me impuso de la manera en que me parece que funciona y que resuena casi como un mantra, o como si vengo a buscar las herramientas implicase muchísimo más que un sencillo martillo. Sí, ¿no? Porque además es a la vez tiene algo de intrusión, ¿no? De algo que de ese que lo dice, que de alguna manera también es otro y no el que lo nombra, digamos, no que nosotros que lo leemos, pero también somos nosotros, digamos, porque es en primera persona. Claro, es en primera persona de una suerte de personaje anónimo que en realidad son todos los habitantes desalojados de este mundo, que requieren de herramientas que nunca recibieron. Entonces, de algún modo es un pedido, y es un pedido de ayuda, es un pedido de ayuda a un desconocido. Por eso es una novela que para mí es muy querida, porque viste que tiene dos tiempos. Tiene el tiempo de la Patagonia, 1960, y el tiempo de una madre soltera en una situación de urgencia, una madrugada, que más allá de ser madre soltera y tener toda la autonomía que supone esa manera de estar en el mundo, por primera vez pide ayuda. ¿Qué significa, no? Pedir ayuda, y sobre todo, ¿qué significa encontrar una mano? ¿No? Claro, aparte entonces, en ese juego de encontrar una mano empiezan a saltar dos historias de maneras diferentes, y eso es recontra interesante, porque bueno, a ver, argumentalmente la novela está primero en la Patagonia en los años en el 60, ¿no? 66 creo que es, y después la otra historia está en Villa Crespo, o sea, en Cava, digamos, en el 2019. Justo antes de la pandemia lo pusiste, casi como refugio de la pandemia, que no te agarre la pandemia, ¿no? De alguna manera. Qué difícil narrar en pandemia. Y las dos historias, o sea, todo el libro pareciera como si fuera, ¿no? Una especie de constantes hilos, ¿no?
y paralelos, porque tenemos Patagonia por un lado, tenemos Buenos Aires por el otro, actualidad en los años 60, y después tenemos lo que es argumento, lenguaje, lo que es tiempos, y empiezan a salir como muchas líneas ahí. El discurso de diferentes niños. Hay algo muy, muy particular ahí. Contame un poquito sobre lo de la Patagonia. Vamos a enganchar ese hilo para contar. Bárbaro. La novela, como decía antes, además de venir por una frase escuchada, es la primera vez que ya me viene con el punto final. Entonces, eso significa que yo sabía dónde terminaba, y terminaba en un nombre. Quería que la última palabra fuese un broche, una suerte de revelación, y esa revelación era un nombre, el nombre que implicaba la relación entre las dos historias, que aparentemente no tienen nada que ver. Una es en la Patagonia, la otra es, como bien decís, en Villa Crespo. La de la Patagonia en particular tiene que ver con el relato verdadero que yo escuché de la voz de un hombre que pasó su niñez en un paraje muy perdido, muy en profunda Patagonia, al límite con Chile, con mapuches rezagados, turcos, toda clase de indigencia y de personajes reales en busca de un destino posible, pero ya con muchas carencias. Esta persona que me contó su niñez había ido a ese paraje porque su padre era el director de una escuela rural de frontera en ese lugar, en Río Negro. Y cuando fueron allí, su madre también era inmigrante irlandesa, pobre, había tenido como maestro a Cortázar en Chivilcoy, eso es cierto. Sí, ese es un detalle hermoso cuando habla de Chivilcoy y que lo pronunciaba mal, ¿no? Que el tema de la pronunciación. La R, sí. Exacto. Y en realidad buscó a un marido que tuviera R, simplemente para casarse con una R. Claro, con una pronunciación, es buenísimo. Casarse con una pronunciación, y que eso, bueno, ya era el deseo, estaba concebido desde la R. Pero bueno, más allá de eso, este niño, que es un hombre grande hoy, que me contó esa historia, pasó su infancia allí en una casa de adobe que funcionaba como la escuelita, donde por supuesto también los pobladores venían a hacerse curaciones y otro tipo, a buscar sopas en noches de invierno, ¿no? Pero era a su vez la escuela de adobe, tenían muy pocas palabras, y en un momento dado empiezan a notar que las aguas bajan contaminadas, turbias, y descubren que muchos llevaban a los muertos a la montaña en una suerte de entierro a su manera, poniéndole piedras, pero que un deshielo prematuro se había sacado a los muertos, la montaña se sacó a los muertos de encima por un deshielo prematuro, y no llegó a tiempo a hacerse la putrefacción necesaria para que las aguas, digamos, no bajasen contaminándose. Y decide esta familia del niño, que me contó la historia siendo grande, enseñarle a los pobladores a hacer cajones, a buscar un camposanto donde no llegasen las aguas del deshielo, y enterrar a sus muertos. O sea, imagínate, Patagonia, 1960, precivilizatorio, no se enterraban a los muertos más allá de los ritos particulares de cada pueblo, ¿no? Y cada etnia. Entonces, este niño, de muy chiquitito, siempre escuchaba estas 5 palabras cuando alguien golpeaba la puerta de su casa. Golpeaban, el padre preguntaba quién es, simplemente decían: vengo a buscar las herramientas. Y su papá contestaba: ¿quién murió? Tremendo, tremendo. Este hombre me contó esa historia en una situación mía muy particular, porque viste que uno no solo escucha frases, porque vengo a buscar las herramientas, te lo puede decir. Ahora, viste cómo pasa siempre. Ahora todo el mundo me dice, che, vengo a buscar no sé qué cosa, y yo pienso que por todos lados la gente está buscando herramientas. Es una frase común.
¿Sabés que pensaba que el título en sí, para volver un poquito a esto, plantea un antes y un después siempre, ¿no? Digo, no un antes y un después que las cosas cambian, sino que es una frase que implica que hubo una charla antes. Porque no es una herramienta o tal herramienta, sino las herramientas, la que ya sabemos. En el las hay una implicación de lo que ya sabemos, ¿no? Hay como un mensaje por debajo y por debajo siempre está la muerte en el texto. Y eso es impresionante porque, a ver, para que la gente no se asuste en ese sentido, digo, no es que la muerte como amenaza, sino la muerte como algo hasta casi poético. Como resolución. Claro, como algo que hace así, es así, así sucede. No hay como, no es visto. Además es la muerte que da vida. Es la muerte que da vida, no la muerte que enferma, no la muerte que enferma. Por eso son herramientas también literarias, gramaticales, de puntuación. Ese es otro paralelo. Ese es otro de los paralelos que me quería meter, que tiene que ver con las herramientas por un lado y el lenguaje por otro. Digo, ¿no? Que tenés en ese sentido. Y bueno, y más allá de la historia de lo que va sucediendo, porque la madre soltera, termino de contar por ahí un poquito, es la que va a buscar a alguien que la ayude a hacer un pozo para enterrar al gato de su hija. Y es cierto, no es nada fácil hacer un pozo. Yo he trabajado con mi padre que era albañil. Imagínate que es un laburo durísimo. Durísimo. La tierra es dura. Sí, no es que a menos que agarres arena y también te morís de infeliz, te digo. Pero me gusta la idea de la herramienta como el lenguaje, porque el personaje principal, este muchacho, este chiquito que tiene a su amigo que tiene el mejor nombre del mundo, el niño de los labios violeta, labios morados. ¡Ay, qué espanto! Pero que viven aventuras ellos dos, ¿no? Estos niños, les pasa algo con él va aprendiendo el lenguaje y a la vez las jergas, ¿no? Porque hay entre el irlandés, ellos venían de Corrientes, esto de ir a la Patagonia y él empezar a hablar, a entender lo nominalista, ¿no? Esto del lenguaje, de cómo se nombran las cosas. Ese pasaje, que después lo voy a leer, me parece, y lo voy a agregar, ese pasaje me pareció magistral, te digo la verdad. Cómo va enganchando las palabras y qué significan. Contame un poco porque hay algo de tu obsesión de escribir ahí. O sea, en Ginebra tenías algo sobre eso, sobre el lenguaje. Absolutamente, evidente. Se ve que a mí me importa mucho cuando las palabras nombran y no tanto los nombres dados. Por algo muchos personajes no tienen nombre y así como está el niño de los labios morados, para mí los nombres tienen que ver con una realidad, digamos, con algo, con una marca. El nombre se instala por algo acontecido. En Eisejuaz, por ejemplo, es genial. En la novela de Sara Gallardo, en Eisejuaz, vos te vas dando cuenta por dónde pasa el personaje y cada vez que ocurre algo determinante en su destino, ese lugar tiene un nombre. Y el nombre es, por ejemplo, lo que se ve, con mayúscula, ¿viste? Lo que se ve. Y es fantástico, ¿viste? Que un lugar se llame Lo que se ve. O, por ejemplo, Macedonio Fernández, ¿viste? Cuando en el Museo de la Novela de la Eterna, los personajes no tienen nombre ahí. Claro. Se llaman Dulce Persona, De un Amor, Casi Genio. Me gusta cuando las palabras dan el nombre. Bueno, y en esto volviendo, ¿no? En esto del lenguaje, también hay algo de educación, de aprendizaje y la niñez, ¿no? Cómo va evolucionando eso y me parece que está buenísimo. Me hace acordar, incluso esto de lo nominal, me hace acordar un poco a
Afún es el memorioso, ¿no? El que las cosas tengan nombre, volviendo a Alicia también, ¿no? Con Humpty Dumpty, ¿no? Con el que las cosas tengan un nombre. El lenguaje, sí. El lenguaje, ¿no? Que las cosas representen lo que dicen, ¿no? Y esa lucha es como que de alguna manera va formando a los personajes esa lucha también, ¿no? Y porque de algún modo quizás lo que está entre líneas en ese empeño es combatir los prejuicios y los mandatos. ¿Por qué? Porque el mandato implica que lo que se dijo será. Y entonces hay que desacomodar el lenguaje para que aparezca un nombre verdaderamente propio. Y los prejuicios son también fijezas, ¿viste? Palabras fijas. Entonces me gusta mucho cuando se nombra y no que se cumpla con el nombre. Pero, sí, que aparte porque cuando es algo demasiado establecido, ¿no? En ese sentido termina funcionando como una especie de corset donde no lo dejan manipular, más que nada tus personajes, te los digo tuyos porque los sentí muy míos también, digo, en el sentido de que, qué bueno. de que me identificaba con eso, las situaciones, la forma de explicar. Porque sos un niño. Hay algo de eso, ¿no? No, y aparte, mirá, conociendo niños y tener hijos y eso, y verlos crecer y ver ese tipo de uno maravillarse en pensar cómo ven el lenguaje, ¿no? Porque también hay otra discusión de niños, que es la de la hija hablando con sus amigas sobre la muerte, a partir del gato, ¿no? Contame un poquito de esa charla. A mí me encantó. Eso me encantó hacerlo. En general, en lecciones primarias, en mi primera novela también jugué mucho con esa edad, es la edad de Alicia, 7, 8 años. Y es una edad del lenguaje muy particular porque todavía no ingresaron en el discurso, están en plena lengua y entonces no hay institución, no, digamos, la cárcel es más lábil y entonces, viste, se alborotan las palabras y estas nenas a la medianoche con el gato recién muerto, el primer muerto para ellas, ese gato, les permite, nada, con la lengua empezar a nombrar la muerte a los 7 años y jugar con esa incertidumbre, ese desconocimiento, sí, ese miedo. Claro, porque aparte, vos fíjate que uno cuando lo empieza a hablar y habla de muertes sensibles hacia uno, ¿no? Como que busca eufemismo todo el tiempo, para no decir muerto, ¿no? y en eso es como que hay una cosa que nos atraviesa a todos, porque es la muerte al ser querido, que en el caso de la familia de la Patagonia se da en una cosa muy... en una personita muy, muy querida para ellos, y eso es un momento muy terrible. Y después es el pensar la muerte como algo técnico, digo, casi como algo, como una cosa, como una práctica que tiene que llevarse a cabo de tal manera y encararse de tal manera, porque si no nos perjudicamos todos, ¿no? Verlo desde la muerte desde lo práctico y la muerte desde lo sentimental, ¿no? Desde claro, la muerte como, digamos, como pérdida, como tristeza, como digamos, como inevitable, pero también como despedida y como recomienzo, ¿no? Sí, ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo hacerlo bien? Entonces hay algo que sucede ahí con esto de la muerte que a la vez es parte de esta naturaleza, ¿no? Hay algo en la naturaleza como personaje que me llamó mucho la atención, cómo tienen que encarar eso y cómo a la vez la naturaleza transforma a las personas, ¿no? La naturaleza es el gran personaje y al mismo tiempo es un personaje que por un lado da vida y al mismo tiempo presentifica la muerte, porque ese deshielo con el que comienza arrastra
todo lo que encuentra. La novela empieza con el deshielo de la montaña. Pero, viste, a mí me impresiona. Hay una frase de Virginia Woolf en Alfaro que es genial, cuando justamente es una novela donde es un poco la autobiografía de la infancia de Virginia Woolf, en clave de novela, Alfaro, y esa casa del verano donde la pasaban tan bien, después se mueren todos, se van muriendo, pues se muere la madre, se muere el hermano, se muere mucha gente, y entonces abandonan esa casa del verano. Y sin embargo, en esa casa abandonada del verano, en un momento Virginia Woolf decide dedicarle 20 páginas en su novela a ver cómo la naturaleza es indiferente a ese dolor de los humanos, y empieza a crecer por las paredes, florcitas, plantitas, todas las enredaderas, y dice una frase que siempre me llamó la atención, Virginia Woolf: la fecunda indiferencia de la naturaleza. Ah, qué maravilloso, pero qué maravilloso, claro, claro. Bueno, yo quería no por nada es Virginia Woolf, ¿no? Claro, y quería que prosperara esa enredadera de la vida más allá de la muerte. Sí, es muy fuerte esa presencia de la naturaleza, a la vez que convive. Ya cuando están en Villa Crespo hay algo del trabajo, de la tarea casi civilizatoria, ¿no? De lo que es el vivir, y hay una recorrida a una hora muy temprana, muy, muy linda, porque esta mujer busca ayuda y se encuentra con muchos vecinos de diferente tipo, que piensan de diferente manera, ¿no? Y ese conocer al otro también es un poco parte de esa naturaleza, ¿no? De esto de cómo me enfrento al otro, qué es lo que hablo con el otro, ¿no? En cambio, en la Patagonia era más estático, ¿no? Sobre más todo fuerte. Cuando el otro, claro, y sobre todo cuando el otro es el que ves todos los días y nunca te enteraste de su vida. ¿Viste? Nunca lo saludé y le voy a decir algo, ahora le voy a pedir. ¿Viste? Y despertarse a la madrugada, cosa que yo no conozco a nadie a la madrugada. Y seguramente la gente debe ser muy diferente a esa hora. Y me parecía, viste, esta casi idea de que el barrio, no el barrio, la manzana, me gustaba trabajar la manzana. La manzana, que la manzana fuera un pequeño, la manzana fuera un pequeño Macondo, viste, sí. un periplo de esta mujer pala al hombro en busca de alguien que la ayude a hacer un pozo, encontrarse con el panadero, con el ferretero, con la costurera, con la peluquera, y que eso implicara un mano a mano con la vida del otro, en el recorrido de una hora, porque dura una hora el recorrido de esa mujer, el personaje, en busca de ayuda, y al mismo tiempo descubriendo la naturaleza humana. Claro, sí, hay algo de lo relacional, ¿no? Con el otro. Sí. Me llamó mucho la atención, volviendo a la Patagonia, digamos, algo que tiene que ver con los padres de este niño. Los padres, si bien son como muy brindados al lugar en el que están, ¿no? Como muy solidarios, ¿no? Y esta vocación de enseñar, son a la vez muy duros, y muy duros con él incluso, ¿no? Sí. Y él los mira desde una especie de ¿cómo decirlo? De admiración a la madre en su fortaleza, ¿no? Hay una escena que vos leíste en la presentación, hablando de la mano, ¿no? Que es muy particular y está muy bien lograda, porque además juega con el punto de vista de un ratón, o sea, esas idas y vueltas están muy bien. Hay unos cuantos animales en la novela, sí, me encantan los animales. Sí, tal cual. Pero al padre como que plantea al padre una especie de venganza. Se plantea como a este, con él sí lo duele, a él sí le duele, de él sí le duele, pareciera, ¿no? Y sin embargo son gente que para afuera, son admirados y son de una solidaridad muy grande,
¿no? Y ese contraste entre la familia adentro y la familia que se muestra afuera, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y vos pensás que también son personajes que tienen que ver con una misión solidaria, ¿no? No son, casi te diría que son lo contrario de los evangelistas y los conquistadores. Son los anónimos que van a cumplir una función educativa, de salud también. Entonces, realmente son personas, son personajes difíciles de trazar, como bien decís, en relación a lo contradictorio, porque pueden ser muy duros y severos con sus hijos en la intimidad, pero al mismo tiempo tienen valores muy fuertes en relación a lo solidario, a la ayuda. Y me parecía interesante. Yo escuché esto, porque esto yo después, este hombre que me testimonió de su infancia, yo lo fui a entrevistar. Entonces, bien, o sea, un buen laburo hiciste ahí. No, yo tuve, cuando yo escuché esa frase en relación a la muerte que yo misma, digamos, es con la que yo misma estaba lidiando y el pozo que yo también me quería realizar, me pareció que con esa frase yo podía entrar en una historia que después, digamos, se convertiría en una novela, porque no es la transcripción de una historia, pero sí, en ese sentido, por ejemplo, cuando vos marcas esta contradicción de los padres del niño protagonista en la Patagonia, es testimonial, es decir, este hombre me contó de la fortaleza de su padre, queriendo que los mapuches aprendiesen a firmar con su nombre para que no le quitasen las tierras, y al mismo tiempo castigaba al niño en su propio hogar, pero también lo llevaba, ¿no?, a cargar. Volviendo a lo nominal, ¿no? La importancia del nombre de las cosas, ¿no? En eso. Sí, y en este caso políticamente hablando. Políticamente hablando, claro. Que sepas cuál es tu nombre y firmarlo, ¿no? Eso era como la afirmación de sí mismo a la vez, ¿no? En eso. Para las tierras y para el voto. Para las tierras y para el voto. Vos sabés que, anécdota aparte, mi tía se iba a llamar, mi tía abuela, que vivió mucho tiempo en mi casa y que la cuidamos después, se iba a llamar Ubaldina, pero en el registro civil le pusieron Gualdina, porque pegaron la U y la B corta. Y terminó llamándose Gualdina, nombre extrañísimo, ¿no? Pero se iba a llamar Ubaldina. Y como eso también cambia, porque internamente se le decía Ubaldina. ¿No? Y eso, en ese doble nombre, en lo legal para una cosa de una manera y en lo familiar de otra, también te marca. Como para ir redondeando un poquito, una pregunta que nos gusta hacer siempre a los autores que hablan con nosotros, y es: ¿qué libros? Dos preguntas son. ¿Qué libros satélites podrías poner de otros satélites a yo vengo a buscar las herramientas? ¿Y qué libros, 2 o 3, recomendarías a los oyentes para leer? Bien. Es decir, ¿qué libros yo siento como afinidad en relación a mi novela? Claro, exactamente. Aunque no sean, digo, viste que hay libros que uno puede admirar totalmente el Quijote, pero no está todo el tiempo escribiendo sobre el Quijote. Claro, sí, como me pasa a mí, exacto. Obviamente lo que diga no tiene ningún ánimo comparativo, por supuesto, ¿no? Es simplemente afinidades de lectura y pasiones. O que te hayan enseñado, ¿no? También. Enseñanzas, ejemplos también. Claro. Por ejemplo, uno de ellos es Las palmeras salvajes de Faulkner. Porque justamente ahí tomé la novela de Borges. De ahí tomé la estructura de historias alternadas. Claro, claro. Entonces, para mí fue muy importante la lectura de Las palmeras salvajes, en la traducción de Borges, porque me permitió permitirme una estructura de alternancia de historias y también
la naturaleza salvaje y el dolor más profundo. Bien, bien, las palmeras salvajes. Eso por un lado. Después, otra que encuentro muchísima afinidad en la resonancia, es también una de mis novelas favoritas de la literatura argentina, sin duda, es Eisejuás, de Sara Gallardo. Sí, sí. Recordá que Sara Gallardo fue a entrevistar para la revista Confirmado a un líder huichí en Salta que se llamaba Lisandro Vega y que finalmente es Eisejuás. Entonces ella comenzó con entrevistas, escuchó la lengua de Eisejuás y después inventó la escritura de esa novela increíble que se llama Eisejuás. A mí me pasó algo parecido porque yo escuché a este señor y este señor tiene una manera de hablar particular donde se achica muchísimo la distancia entre la cosa y el nombre. Es alguien que habla casi que presenta, no representa cuando habla. ¿Viste? Mirá qué interesante dónde le encontrás, ¿no? A la forma del habla. Y entonces, por eso, digo, me siento muy cerca de esa experiencia de escucha. Una lengua que uno recibe como verdadera y quiere hacer ficción. Claro, perfecto. Bien. Como la famosa frase de Lacan, ¿viste? La ficción tiene estructura, la verdad tiene estructura de ficción. Y sí. Le daríamos toda la razón. Sí. Y después, bueno, obviamente por una cuestión de temática y poética, me encanta Rulfo. Claro. Bueno, no sé pero si vos sabés que yo pensé mucho primero en algo medio onetiano, en la forma de enganchar, pero tenía algo más salvaje que no era de Onetti, digo. No porque Onetti no sea salvaje en un punto, sino que es más urbano. Este era mucho más urbano. Claro. Lo tuyo era como más como fluido, ¿no? Había algo ahí. Mirá la casualidad, este año nosotros hicimos uno de los libros que leímos para el podcast fue Las olas de Virginia Woolf. Ah, mirá, bueno, Las olas. Claro, y es como, bueno, ¿no? de las olas también en un punto es una novela que para mí es un ejemplo de cómo se puede dar cuenta de un personaje sin que tenga nombre ni ningún narrador que describa quién es, sino que por la propia voz y el habla se va constituyendo el personaje. Sí. Y ahí lo usé para el grupito de las nenas. Ah, claro, es verdad, sí. Ahí hay algo de ese fluido de las voces que van pasando, sí. Bueno, no se dice quién habla, claro. Y no se dice quién es. Y se va entendiendo por lo que van hablando y la forma en que van hablando. Exacto. Sí. Bueno, yo no tengo más que felicitarte enormemente por la novela y agradecerte porque la verdad que es espectacular. Te juro que, bueno, es más, a fin de año cuando hicimos el especial, antes de hablar con vos incluso, fue uno de los libros del año para mí. Y como llegando al final, ¿no? Como que llegó sobre la recta final. Justo. Llegaste justo, claro. Claro. Y... así que, bueno, nada, eso fue publicada por Corregidor, ¿no? Una editorial amiga. Muy bien, muy hermosamente publicada por Corregidor, con una importante tapa. ¿Sabés por qué? Porque la tapa, que la hizo Lizzie Germolli Hunt, que es una gran fotógrafa y directora también de cine y de televisión, ella usó mirá, te va a llamar la atención, el hacha que ves en la tapa, las herramientas que están en la tapa, son las herramientas reales de la ficción. Ah, bueno. ¿Pero son qué laburo sacarles esas fotos? De la Patagonia de esa época, de 1960, que fueron usadas para cortar los árboles que están en la novela. Maravilloso. ¿Viste? Es una cosa rara. No, extraña. esa afirmación con lo concreto, con lo real, es como... Está bien,
es como fuerte. Fuerte. Ahora la vas a mirar con otros ojos. Ahora voy a la tapa, voy a verla como así. Bueno, hay un montón de cosas que me quedaron por hablar, por supuesto, pero no queremos abundar tanto. También es interesante, mira, lo voy a traer porque me lo acordé ahora que lo quería comentar. Hay un cómics de Neil Gaiman, el de Sad, no sé si lo ubicás, que él... que hay un especial donde es como si fuera el universo de los enterradores. Y son diferentes tipos que se egresan como enterradores. Y no enterradores, en realidad son como un trabajo necrológico donde ellos se encargan de los cuerpos. Y hay diferentes formas de entierro. Entierro por aire, por agua, por fuego, por piedra, o sea, empieza a ver en todos los elementos la manera de deshacerse de un cuerpo. Y me parecía muy interesante desde ahí cómo se iba trabajando, que bueno, nada, una referencia que se me ocurrió. Coméntame, ¿dónde se puede conseguir la novela? Cosas así, planes que hay para ella. Mira, la novela por suerte está en casi todas las librerías, ya muy distribuida en el país también. Bueno, me toca mañana, pero bueno, esto ya no sé cuándo aparece nuestra charla. Mañana firmo y bueno, nada, lo que más me importa en este momento es que la novela esté para que tenga sus lecturas, que viste, la vida de un libro comienza con las lecturas. Totalmente. Y se te despega, ¿no? Y se te escapa. Sí. Se te escapa. Sí, además es como me gusta decir, el texto inédito por excelencia, la novela inédita por excelencia es la de la lectura, la que cada uno va escribiendo, subrayando con los ojos y se la queda. Pero esa no la conocemos, ¿viste? El texto inédito del lector. Bueno, Silvia, te agradezco muchísimo. Cualquier cosa que tengas que promocionar, sabes que contás con nosotros. Y bueno, esto va a salir ahora en verano, estas charlas en OJ que estamos haciendo. Así que en la proximidad estará saliendo y te agradecemos mucho. Bueno, gracias a vos, Luis. Un abrazote. ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuria_fm y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.